aunque ya saben que todo realmente también es economía. Pero ahora sí, vamos con la geopolítica del día. Adrián Zelaya, presidente de CAI Group y profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Ahí lo tenemos. Muy buenas, Adrián. Hola, Marta. Voy a ir saludándoos a todos. Antonio Sánchez Ortega, Relaciones Internacionales también de la Universidad de Granada. Muy buenas a ti también y muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Tenemos a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU también. Luis, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Y por último también saludo a Pedro Mourinho, founder y CEO de Iberatlantic Global Corporation y cónsul honorario de la Federación de Rusia. También muchas gracias a ti, Pedro, por estar hoy con nosotros. Un placer, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería hablaros un poco de la noticia del día, ¿no? Hoy hay poca tensión, parece, o al menos novedades, respecto a la tensión que puede haber entre los países árabes o entre el propio territorio también de Gaza, entre Hamás e Israel. De momento aquí tampoco tenemos, como digo, muchos titulares, pero sí que es verdad que hoy una de las grandes noticias del día tiene que ver con la ayuda humanitaria que ya Israel habría dado ese visto bueno para que pudiera entrar a través de Egipto. No a través de su territorio, pero sí a través de la frontera entre Gaza y Egipto. ¿Creéis que esto puede suponer un giro en el conflicto, el hecho de que Israel ahora haya aceptado esto? Es verdad que llevamos mucho tiempo ya, muchos días, hablando de cómo Israel, pues primero les pide que evacúen la zona, que supuestamente se esperaba que pudiera ser invadida por vía terrestre. Se habla ahora también de que Israel está dando vía libre para que entre esa ayuda humanitaria. ¿Cómo valoráis el hecho de que Israel, una vez más, dé la sensación de que está pensando también en los civiles en Gaza? Empiezo por Adrián, que lo veo ahí arriba. Adrián, cuéntanos un poco tu opinión. Bueno, yo en principio lo interpretaría desde una perspectiva inmediata como una reacción para contrarrestar de alguna forma, digamos, esa olla a presión que ha supuesto la destrucción del hospital en Gaza, ¿no? Esto ha creado un clima de estallido en el propio Israel y en el conjunto de Oriente Medio, que, bueno, pues pequeñas medidas de ese tipo de alguna forma pueden contribuir a aliviar. Yo en principio no le daría más importancia porque también es una medida parcial. Pues autorizo, pues no todo lo que se pedía, sino solo unos cuantos camiones, creo que han sido 20, luego igual más, ya veremos, ¿no? Pero yo creo que de todas formas, como tú has apuntado de alguna forma, el mero paso del tiempo en sí mismo es lo que puede valorarse quizás positivamente, porque a pesar de todas las amenazas de una parte y de la otra, al final vemos que no acaban de producirse movimientos definitivos que son los que podrían generar un gran estallido internacional, que es un poco a lo que todo el mundo le está teniendo miedo, ¿no? Y da la sensación de que ya no es una cuestión solo de las valoraciones internas, sino de que están de alguna forma todos mirando al exterior, mirando a los grandes interlocutores internacionales a efectos de saber en qué medida se les está apoyando o no, porque claro, una cosa es lo que se dice externamente y que seguramente, pues por ejemplo, los aliados de Israel no tienen más remedio que visitar Israel y trasladar externamente apoyo, aunque internamente estarán poniendo condiciones, diciendo, bueno, esto te apoyamos y esto no te apoyamos y somos capaces de que en caso de esto estalle desde una perspectiva internacional, vamos a decir, lo somos, ¿no? Veo por ahí también por arriba a Antonio, también quiero preguntarle por esto, por la opinión que tiene sobre lo que está sucediendo con esa ayuda humanitaria y hacia dónde se va a dirigir un poco el conflicto a partir de ahora, porque lo hemos comentado también en los últimos días mucho, esa invasión terrestre que se esperaba, pero que de momento no ha llegado, que incluso desde Israel ya parecía que daban a entender que se replanteaban si la iban a hacer o no, si iban a intervenir en el territorio de otra manera, y ahora, como digo, pues esa tensión que se ha vivido en las últimas horas por el bombardeo del hospital de Gaza parece que se relaja un poco a raíz del giro que habría ahora mismo tenido Israel. ¿Cómo valoras el hecho de que Israel ahora dé luz verde al hecho de que pueda entrar, por ejemplo, agua y comida a través de la frontera de Rafah? Yo coincido plenamente con lo que ha comentado mi compañero el profesor Zelaya. En primer lugar, es un intento de lavar esa imagen o de tratar de lavar esa imagen que ha quedado muy comprometida
por el bombardeo al hospital de Gaza, ¿no? Independientemente de que la autoría se ha puesto en cuestión, pues se apunta a Israel y es un elemento para tratar de mejorar esa imagen. Pero también hay que tener en cuenta que esto había sido algo que había anunciado Estados Unidos. Estados Unidos había anunciado que había llegado a un acuerdo tanto con Egipto como con Israel para permitir esa ayuda y después Israel había negado. Con lo cual supongo que Estados Unidos pues habrá hecho presión con la visita de Biden para que pues dé el visto bueno a que se permita la entrada de esa ayuda humanitaria. Yo no creo que vaya a ser un punto de cambio, de no retorno, más allá de lo que estamos viendo pues de ese intento de lavar la imagen. El conflicto me pregunta hacia dónde va a evolucionar. Esto es muy incierto. Yo creo que el elemento más, los dos elementos que tenemos ahora mismo de más incertidumbre que nos pueden indicar cómo va a suceder el conflicto es lo que pueda suceder con esas amenazas de esos días de la ira que puedan llevar a cabo las milicias, tanto Hamas como Hezbollah u otros grupos contra Israel y algunos de sus aliados. Y también es claro que, aunque se ha anunciado una invasión de Gaza, esto es un escenario que plantea muchas incertidumbres. Una guerra urbana es normalmente para cualquier Estado Mayor del Ejército un escenario muy peliagudo y que normalmente escapa. Esto sería un combate urbano normal. Si esto además lo proyectamos a la franja de Gaza, en el que hay tal densidad de población, en el que Hamas es dueño y señor y se lleva preparando años para esta posible intervención, esto puede ser algo que tenga un coste en vidas, tanto de los soldados israelíes como de la propia población de la franja de Gaza, que no haya escapado, que sería un elemento que eche para atrás cualquier tipo de planeamiento a la hora de la intervención o que por lo menos haga que puedan entrar teniéndolo pues, bastante más certidumbre sobre lo que pueda pasar. Es, como digo, un escenario muy peliagudo y hay que ver cómo evoluciona tanto el contexto internacional como también el propio contexto interno y la posibilidad de intervenir en Gaza. Me da la sensación de que esta es una de las cosas que habría conseguido Joe Biden, o al menos así lo están diciendo algunos medios de comunicación, porque lo titulan por ahí, el acuerdo que ha conseguido Biden. Pero mi pregunta es si, aparte de eso, que vamos a ver si acaba llegando esa ayuda humanitaria o no a Gaza, porque de momento no he visto nada de que haya llegado, he visto que se espera que llegue, pero no que haya llegado. Aparte de eso, ¿qué más ha conseguido Joe Biden con ese viaje? Que sabíamos que era peligroso, que sabíamos también que estaba cargado de simbolismo, pero en términos prácticos, ese acuerdo que todavía no se ha materializado, ¿y qué más, Luis? Bueno, pues en primer lugar yo creo que el viaje de Biden a la zona pues es significativo, no solo porque es la visita del presidente de Estados Unidos, del mayor protector de Israel en la escena internacional, sino porque, bueno, pues hay situaciones de las que habrán hablado, de las que no trascenderá el contenido y de las cuales posiblemente nos enteremos en los días venideros o incluso en las próximas semanas, incluso de algo de lo que han hablado puede que ni siquiera nos lleguemos a enterar, ¿no? Pero para empezar, estamos hablando de que Biden ha conseguido que Israel permita el paso de estos alimentos a la franja de Gaza, pero también hay que ver y tenemos que tener en cuenta que es que Israel ha obtenido que Biden vaya a proponer al Congreso fondos para reforzar la ayuda israelí. El escudo del que Israel hace gala, bueno, pues está sostenido, el escudo aéreo, está sostenido precisamente con fondos estadounidenses y precisamente esto es lo que Joe Biden ha dicho. Además, yo creo que otra de las cuestiones de las que han podido hablar, evidentemente, es sobre la cuestión del proyectil que ha impactado en el hospital de Gaza, ¿no? Porque, bueno, parece ser que la información es a veces un tanto confusa. El propio Biden ha dicho que probablemente él cree que la autoría no es israelí, sino que bueno, tampoco ha debido de decir o ha venido a decir que es un hecho premeditado llevado a cabo por Hamas, sino que posiblemente se trate de un impacto fortuito o al menos no deseado o no buscado. Y aparte de las cuestiones que hayan podido tratar, yo creo que Biden lo que ha ido a Jerusalén, a Tel Aviv, es a insistir en el apoyo y en el sostén de Estados Unidos a Israel, y este apoyo, bueno, lo estamos viendo en Israel, pero es un apoyo que tiene unas conexiones por detrás, y esas conexiones por detrás están ligadas con esa fecha mágica que es noviembre del 24, en la que hay elecciones en Estados Unidos. Biden probablemente sea el candidato demócrata, vaya a la reelección, y no hay que olvidar precisamente que las grandes familias
que sostienen con sus fondos las campañas, en parte son de religión judía y tienen vínculos muy estrechos con Israel, con lo cual Biden ha ido a manifestar el apoyo de Estados Unidos a Israel, pero también ha ido, o por lo menos es como yo lo veo, a intentar consolidarse en este momento dentro de la opinión pública norteamericana y sobre todo dentro de los grupos que dentro del Partido Demócrata son o mayores conexiones tienen con el país hebreo y sobre todo con el electorado que simpatiza con la causa israelí, electorado que puede ser clave en las elecciones del próximo año. Es decir, que el viaje de Biden ya no es que solo tenga intenciones para Israel, a favor de Israel, sino también a favor del propio Biden. Eso puede ser polémico, ¿no, Pedro? Sí, pues siguiendo con la intervención, con el hilo de la intervención de Luis, yo coincido también mucho con él, con su línea expositiva, especialmente la parte final, y lo primero que hay que decir es que incluso la política exterior de Estados Unidos siempre está condicionada básicamente por su política interna. Y por lo tanto, lo que estaba comentando Luis, el grupo judío, el lobby judío, es uno de los máximos donantes de las campañas políticas en Estados Unidos, es decir, pagan las elecciones, pagan, digamos, las campañas electorales, pero aparte es un grupo muy importante tanto para los demócratas como para los republicanos, un grupo de presión étnico que decide y que ayuda a decidir las elecciones en Estados Unidos. Por lo tanto, ese gesto de Biden con su presencia apoyando a Israel creo que denota también una clave interna muy importante en Estados Unidos. También hay que decir que Biden estaba intentando conseguir el acercamiento entre Arabia Saudí y Israel, el premio gordo, digamos, de la normalización de las relaciones de los distintos estados árabes y musulmanes con el gobierno de Israel, con el Estado de Israel. Una política que inició el presidente Donald Trump, que consiguió unos primeros pasos muy importantes con los casos, por ejemplo, de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos o Marruecos, pero que el propio Biden quería que fuera una de sus guindas en política exterior. Obviamente, esto después de la acción de Hamás y de la reacción del Estado de Israel ha descarrilado. Por lo tanto, ahora solo le quedaba la baza de apoyar nítidamente al aliado israelí y meterse en el bolsillo al lobby judío en Estados Unidos para que sea tanto un apoyo a través de las donaciones como también de los votos en las propias elecciones. Y solamente me quedaría mencionar que yo no creo que digamos que haya un punto de inflexión por estas medidas de alivio, como por ejemplo la entrada de ayuda humanitaria desde Egipto, porque yo creo que el interés en este caso de Israel, ya lo ha manifestado el primer ministro Benjamin Netanyahu, es de que va a ser una guerra larga. Por lo tanto, creo que tienen una firme decisión de acabar con Hamás y es muy difícil separar a Hamás de la situación del pueblo palestino en Gaza. Es decir, es muy difícil poder erradicar a Hamás, luchar o erradicar a Hamás dentro de Gaza si no vas a infligir un enorme daño a la población civil. Por lo tanto, creo que los episodios que hemos visto estos últimos días, desgraciadamente, se van a repetir durante muchas semanas y de vez en cuando van a tener que hacer alguna medida de alivio o de cierta comprensión humanitaria, porque si no, las opiniones públicas de muchísimos países se le van a volver en contra, incluso de estados que en este momento están apoyando a Israel. Quería preguntaros por el papel de Occidente y os invito a los cuatro, de verdad, que si os queréis interrumpir entre vosotros, que lo hagáis, porque yo creo que al final queda mucho mejor también que vosotros habléis entre vosotros y maticéis lo que dice uno, lo que dice otro, porque tengáis algo también que añadir. Pero de todas maneras yo os voy a ir preguntando uno a uno, pero insisto en que si queréis intervenir, que lo hagáis libremente, por supuesto. Voy a empezar con Adrián, que es el que más tiempo lleva sin hablar. Adrián, papel de Occidente. Ha ido Biden, ha ido también Olaf Scholz, ha ido Rishi Sunak, el primer ministro británico, y se espera también que vaya Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. ¿Qué es lo que está consiguiendo Occidente? Porque me da la sensación de que van, muestran su solidaridad con Israel, hablan de que no debe haber víctimas civiles en Palestina, en este caso en Gaza, pero no acaban de conseguir que haya
que se apacigüe el conflicto, que haya algo de paz, o ni siquiera están planteando un alto al fuego en ningún momento? Bueno, la verdad es que no sabemos exactamente qué es lo que están consiguiendo. Es decir, si tenemos en cuenta cuál era el contexto en el que pensábamos que, y parecía que en base a las declaraciones del propio gobierno de Israel, que la intervención en Gaza iba a ser inmediata, estas visitas pueden estar consiguiendo este retraso, esta, en cierta forma, congelación, aunque sea muy provisional, del conflicto, ¿no? Evidentemente, esto externamente no se va a manifestar. Ellos externamente hacen el viaje, trasladan su apoyo total al gobierno de Israel. Bueno, al final son aliados estratégicos. Israel es parte del entramado, vamos a decir, de la OTAN ampliada, de lo que es Occidente desde un punto de vista geopolítico, ¿no? Pero, claro, otra cosa es lo que realmente en las negociaciones, en las conversaciones, se traslada desde una perspectiva confidencial. Yo creo que, como digo, no hay que descartar que al final este retraso de Israel a la hora de poner en marcha esa operación terrestre en Gaza responda también a la necesidad de contar con el suficiente apoyo internacional, suficiente apoyo de esos socios a la hora de prever lo que puede venir después de esa invasión terrestre, ¿no? Evidentemente hay razones tácticas que pueden explicar el retraso, ¿no? Y Antonio creo que ha explicado muy claramente que, claro, una invasión terrestre en zona urbana de ese tipo es algo que a un país como Israel le puede resultar políticamente insoportable enseguida. En fin, cuando empiezan a aparecer cientos y después miles de muertos, es una dinámica a la que Israel no está acostumbrado. Israel hace mucho tiempo que no está en un conflicto bélico, y cuando estuvo siempre han sido conflictos muy rápidos y que ha intentado a toda costa resolverlos con un mínimo coste político, teniendo en cuenta sus características sociales, la dimensión de su país, etcétera. Claro, en la entrada en Gaza muy probablemente iba a ser un contexto totalmente distinto, iba a ser un conflicto, como ellos mismos ya están diciendo, de mucho tiempo, de mucho desgaste, con muchísimas bajas para el propio Israel. Hay que tener en cuenta también, como un elemento paralelo, esos intentos de conseguir por parte de Israel que la población civil saliera. Y esto es algo que la verdad es que suena muy mal porque suena algo parecido a digamos, a las dinámicas de 1948, en la que en base Israel se hizo con territorios en base a aterrorizar a la población y luego hacerse con ese territorio. Aparentemente esta es una de las posibles estrategias que estaba intentando Israel, y parece que en ese sentido por ahora por lo menos no le está saliendo bien. Pero bueno, en definitiva decía, puede haber razones tácticas que expliquen un cierto retraso, pero desde el punto de vista de la influencia occidental yo creo que son esas razones estratégicas. Hay que tener en cuenta que estamos en un mundo en estallido geopolítico y en el que el propio Occidente tiene que andar con mucho cuidado. No es el Estados Unidos o la OTAN de hace 10, 15 años que prácticamente hacía lo que quería en el mundo. En este momento están en un choque geopolítico con los países emergentes. Militarmente pueden tener un choque de resultado muy indeciso con China o con Rusia, según qué pasos den. Están perdiendo, de hecho, la guerra en Ucrania, con lo cual tienen que pensar muy bien lo que hacen y lo que no hacen desde ese punto de vista estratégico. Y es muy posible que un resultado de estas visitas haya sido, por lo menos, ganar tiempo. Antes de dar paso al resto también de invitados con el mismo tema, quería abrir otro, porque es verdad que acaba de llegarnos a la redacción y creo que es interesante también comentarlo. Decíamos al principio del programa que Estados Unidos había dicho a sus ciudadanos que abandonaran, por favor, el país del Líbano. Ya saben que es uno de los países vecinos de Israel, país que ahora mismo también está con ataques, con bombardeos constantes alrededor de la frontera con Israel, y que había pedido Estados Unidos a sus ciudadanos que abandonaran ese territorio. Bueno, pues ahora el Reino Unido parece que hace lo mismo. Lo que acabamos de conocer es que la embajada británica allí en el país, en el Líbano, acaba de decir que si, a todos los ciudadanos que estén allí, que estén en el Líbano, que les pide encarecidamente que abandonen el país mientras todas las opciones comerciales se mantienen disponibles. Entendemos,
opciones comerciales de vuelos, de viajes para viajar fuera y volver al Reino Unido. Dice que los ciudadanos británicos deberían tener precaución y evitar áreas donde puedan producirse manifestaciones. Claro, ya son dos países anglosajones, en este caso Estados Unidos y el Reino Unido, quienes están pidiendo a sus ciudadanos que abandonen el territorio del Líbano. Sabemos que en la frontera ahora mismo hay ataques, hay bombardeos, que Israel incluso pidió a todo aquel que viviera o que estuviera cerca de la frontera con el Líbano que evacuara esa zona. Pero claro, ya estamos llegando al punto al que países como el Reino Unido y Estados Unidos están pidiendo a sus ciudadanos que lo abandonen. Voy a preguntarle a Antonio también si cree que estas advertencias de Estados Unidos y el Reino Unido tienen un trasfondo más allá. Si Estados Unidos y Reino Unido entonces estarían indicándonos que esperan que en el Líbano haya más tensión, más ataques incluso de los que ya hay en la frontera. Antonio, ¿tú cómo lo ves? Sin ningún tipo de duda, esto no presagia nada bueno. Estamos hablando primero de dos países que tienen unos servicios de inteligencia pues que son de los más destacados en el mundo y además son de los que tienen una relación más directa con Israel. Por tanto, tienen que tener una información de primera mano que nosotros desconocemos. Si están avisando a sus ciudadanos de que abandonen el país es porque están preveyendo que se va a producir una escalada del conflicto. Bueno, de hecho ya se están produciendo ataques en el sur del Líbano, la Hezbollah, y esto pues lo que indica es que manejan información bastante fiable de que se puede producir una extensión del conflicto. No estamos anunciando una invasión del Líbano como en otros momentos anteriores, pero a lo mejor sí una serie de ataques en el que, pues, por el propio daño que se puede infligir en infraestructuras civiles, donde muchas veces puede encontrar refugio o apoyo pues, el grupo Hezbollah, pues esto puede tener un impacto sobre la vida de sus ciudadanos. Como digo, no muestra nada halagüeño, ¿no? Si los países que tampoco son dados al alarmismo, ni el Reino Unido ni Estados Unidos, pues parecen dados al alarmismo, están avisando a sus ciudadanos de que se retiren de allí, es que, pues lo que digo, solo podemos ser pesimistas, ¿no? Esto pues va en la sintonía en lo que lleva anunciando también Irán, que incluso ha anunciado un ataque o algún tipo de medida militar contra Israel si sigue con sus ataques en Gaza. Claro, sabemos que Irán a día de hoy no tiene la capacidad militar de afectar directamente a Israel, pero sí lo puede hacer por medios interpuestos por Hezbollah. Y esto obviamente pues va a dar lugar a algún tipo de represalia por parte de Israel, que en última instancia podría empeorar la situación del Líbano, que además no podemos olvidar que es un país muy complejo, que ya ha tenido problemas internos ahora, que se encuentra inmerso en una crisis económica muy destacada y en el que pues, cualquier situación puede encender una mecha ya de por sí complicada, con lo cual lo que nos está dando el interés, pero lo que nos está enseñando es que la cosa se puede complicar bastante. Bueno, el envío de 2 grupos de portaaviones por parte de Estados Unidos pues es una señal de que ellos manejan escenarios en el que la situación puede descontrolarse, ¿no? Y a colación de lo que se ha hablado antes, a mí me gustaría hacer una puntualización. A veces hablamos de Occidente, ¿no? Bueno, esto de Occidente es un poco complicado desde un punto de vista político, ¿no? Occidente sabemos que es Estados Unidos, sus aliados occidentales, en este caso los europeos, y si queremos también algunos países de Asia que comparten esa idea, si queremos, de orden liberal, ¿no? Pero esto no está presente en el conflicto actual. Aquí estamos viendo Estados Unidos y el Reino Unido y algún otro país, pero aquí no hay una posición unánime de Occidente. España es un país occidental y ya vemos cómo dentro del propio gobierno español no hay una posición unívoca respecto de un apoyo a Israel. En todo caso, podríamos ver lo contrario. Y esto también sucede en otros países de la Unión Europea, en el que el conflicto les pilla lejos y en el que sus alineamientos no están tan claros, con lo cual si se produce un conflicto que dure más en el tiempo, que se produzcan víctimas civiles como se están produciendo, pues podemos encontrar que lo que Occidente, si existe en este caso, lo que podría mantener sería una línea de cisura más importante. Además, esto es algo que ya pues, se viene viendo también en otros muchos países, y lo vemos en el contexto de la guerra de Ucrania, como en muchos países que empiezan a ver como ciertos conflictos no les atañen o en todo caso son conflictos, y aquí sí, occidentales, que no van con ellos ni con sus intereses, como hablaba el profesor Zelaya de esos países emergentes que empiezan cada vez a estar más posicionados en torno a Occidente, el orden liberal. Con lo cual, yo discutiría la mayor de que Occidente está reaccionando ante el conflicto que vivimos hoy en día entre Israel y Hamas. Estados Unidos, sin duda, el Reino Unido, Alemania también, pero habrá que ver cómo se materializa ese apoyo. En el caso de Estados Unidos y el Reino Unido es claro, pero en el de los demás tengo mis dudas.
Que esto es interesante también comentarlo, ¿no? Porque hay en muchos países se están sucediendo también manifestaciones a favor del pueblo palestino y cada vez vemos más cómo los líderes occidentales, entre ellos, por ejemplo, Rishi Sunak lo ha comentado, que hay que evitar que haya víctimas civiles entre el pueblo palestino. Dadme un segundito porque quiero también contar una noticia de última hora. En este caso no tiene que ver con el conflicto en Israel, pero sí que tiene que ver con la geopolítica, y es que el Pentágono de Estados Unidos ha acusado a China de acelerar el desarrollo de su programa nuclear. Javi, cuéntanos más detalles. Sí, Marta, parece que Pekín, que el gobierno de Xi Jinping está acelerando esa expansión del arsenal nuclear y que podría estar, según adelanta Financial Times, explorando incluso el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales, no nucleares, eso sí, pero capaces de llegar a atacar territorio de soberanía estadounidense. Informe del Pentágono que filtra el rotativo británico, que habla de un arsenal de ojivas nucleares operativas que ya habría llegado a las 500 en mayo del 23, por encima de los objetivos del propio gobierno chino, superando todas las proyecciones y pronosticando que China tendrá probablemente más de 1 millar de ojivas nucleares operativas de aquí a no mucho, a final de década 2030. Informe del Departamento de Defensa estadounidense que además añade que el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales convencionales no nucleares permitirían directamente a las Fuerzas Armadas del gigante asiático amenazar a objetivos en los Estados Unidos continentales, en el territorio continental, pero también los estados más cercanos, los aspectos terrestres más cercanos, como sería el estado de Alaska y el territorio insular de Hawái. A pesar de, dicen en el Pentágono, las guerras de Ucrania, el conflicto de Oriente Medio, China sigue siendo la principal amenaza de seguridad en la mente de los responsables políticos estadounidenses, y este informe anual del Pentágono, remitido al Congreso, fija también sobre la mesa el presupuesto que podría poner la Casa Blanca y el Capitolio para fijar el gasto y las nuevas prioridades en defensa. Si China desarrolla tanto como se está diciendo el programa nuclear, el próximo paso de Estados Unidos podría ser también intensificar sus esfuerzos en esta división. China, lo que hay que remarcar también es que ha estado expandiendo rápidamente su arsenal nuclear en los últimos años. Pekín se aleja poco a poco de la política de décadas de tener solo un elemento de disuasión nuclear pobre y eficaz, dice el Pentágono. También asume que China está utilizando cada vez más al Ejército Popular de Liberación como un arte para gobernar, como un instrumento de arte para gobernar, aunque un alto funcionario de la defensa estadounidense sí que insiste en que China se ha negado ya a mantener conversaciones con Estados Unidos sobre armas nucleares. Decía entonces que era por la disparidad del tamaño de los arsenales del de Washington y de los de Pekín, pero el Pentágono dice que ahora que está incrementando y tanto China su arsenal nuclear, pueda estar más dispuesta a sentarse sobre la mesa. A día de hoy, Estados Unidos, según lo permite el Tratado de Control de Armas New START, tiene 1.550 ojivas nucleares estratégicas desplegadas. Pues Javi, muchísimas gracias. Le voy a decir también a nuestros invitados, a los 4, que esperen un segundito porque tenemos que hacer una pausa publicitaria y enseguida estamos de vuelta. También comentando, por cierto, Italia y su decisión de cerrar las fronteras con Eslovenia por miedo a ataques terroristas.